Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago Barolín. Vivimos junto a mi familia en Corrientes Capital. Mi familia está compuesta, bueno, por mi esposa, Dayana, mis dos hijos, uno de 12 años, llamado Agustín, y uno de 7, llamado Felipe. Y hace 10 años que Dios nos tiene en la ciudad de Corrientes, Argentina, sirviéndole a Él. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 9 años, una actividad evangelística en mi ciudad. Yo soy del interior de Corrientes, es decir, una ciudad que se llama Esquina. Y en esa iglesia donde yo asistía vino un grupo de Palabra de Vida a hacer una actividad con jóvenes, y fue el último día donde yo entendí el Evangelio, donde entendí mi condición, entendí que era un pecador, que estaba perdido, que no podía hacer nada para obtener algo de Dios y que Dios lo había hecho todo. Así que en el año 1990, con solo 9 años, conocí a Cristo como mi Salvador. Y fue allí que Dios empezó a hacer una obra en mi vida. Este mismo hombre que había tenido el grupo cuando tenía 16 me invitó a un campamento en Palabra de Vida, y fue en aquel lugar donde yo consagré mi vida al Señor. Le dije: Señor, yo quiero servirte, yo quiero entregar mi vida al servicio tuyo. Pero fue recién, en el año 2003, donde hice efectivo esa promesa, ¿no? Yo estaba estudiando una carrera ahí en Rosario, otra ciudad de Argentina, y la iglesia donde yo estaba asistiendo hizo un viaje de campamento, fue al campamento a Palabra de Vida, y me sumé a ese viaje, y estando en ese campamento Dios me recordó lo que yo le había dicho en el año 1998. Así que ese año decidí postergar mi carrera por un año y estudiar en ese lugar la palabra de Dios. Y fue en ese lugar, el año 2003, al final de ese año, donde en la conferencia misionera Dios me llamó por medio de un versículo. Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 49, ahí Andrés Fernández Paz dijo: bueno, Dios tiene un mensaje, Dios tiene un mandato, ir y predicar el Evangelio, pero faltan mensajeros. ¿Querés ser tú? Y en ese tiempo, en mi iglesia local, en Esquina, habían pasado muchas situaciones difíciles, al punto tal que terminaron expulsando a mis padres, no por mala enseñanza ni mala doctrina, sino por lo contrario, ¿no? Así que yo entendí que el Señor nuevamente me quería que vuelva a mi provincia, a Corrientes, a fundar iglesias de sana enseñanza, ¿no? Así que fue allí que me quedé un año, 3 años más en realidad a estudiar, hice hasta cuarto año, pero en el año 2004, en mi segundo año, me acerqué a un hombre llamado Eduardo Bulday. Cada fin de semana este hombre, desde el Instituto Bíblico, salía a diferentes barrios, ciudades alrededor del lugar, a fundar iglesias. Así que yo le dije: bueno, yo quiero fundar iglesias, quiero volver a Corrientes y poder comenzar un ministerio de fundación de iglesia. No tenía ni idea de qué se trataba eso, así que Dios me dio el privilegio de comenzar o estar en el comienzo de una iglesia, de ser un barrio donde no tenía iglesia. Así que desde el año 2004 hasta el año 2010 Dios me permitió servir junto a otros hombres, no en el comienzo de una iglesia. En ese transcurso, mientras yo iba y venía de ese lugar, conocí a quien hoy es mi esposa en el año 2004, y nos casamos en el año 2008. Así que casados, seguimos 2 años en la iglesia que Dios me permitió fundar, y en el año 2010 decidimos como familia mudarnos a un barrio que estaba cerca, donde un amigo que había estudiado conmigo la Biblia estaba teniendo un grupo pequeño, y ese año quería comenzar con actividades ya independientes en la iglesia. Así que nos sumamos a ese grupo de trabajo y fue una experiencia muy linda. En ese lugar nació mi primer hijo, Agustín, en el año 2011, y pudimos servir juntos al Señor como familia por 3 años en ese lugar. Y en el año 2013, después de servir en la iglesia local, junto y acompañado por el Ministerio de Fundación Iglesia, nos acompañó al llamado que el Señor tenía aquí en la ciudad de Corrientes. Así que a partir de ahí venimos a vivir aquí, ya hace 10 años de eso, y el Señor ha sido muy, pero muy bueno. Ha sido un tiempo difícil. Corrientes es una provincia que es la única provincia de Argentina que no ha sido colonizada, es decir, inmigrantes no vinieron. Entonces una ciudad como el correntino es muy arraigado a sus tradiciones, a su idiosincrasia, hay mucho sincretismo. Y después recién de un año de predicar el Evangelio, de recibir muchos grupos de personas, tuvimos la primera decisión para el Señor. Así que nos gozamos un montón, y fue así que el año 2014 comenzamos ya con las reuniones dominicales en nuestra casa. Primero usábamos el comedor, nos quedó chico el comedor, usamos una pieza que daba hacia el frente, así que pedimos permiso al dueño, e hicimos una puerta allí,
Así que comenzamos con las reuniones ahí. Después nos mudamos a un centro cultural y en el año 2017 tuvimos los primeros bautismos. Así que oficialmente comenzamos la iglesia en el año 2017. Así que de ahí tuvimos un año y nos mudamos frente a mi casa, perdón. Hay una escuela hermosa, hemos hecho varias actividades en la escuela, así que teníamos una buena relación con la directora y cuando le pedimos el lugar, la directora nos prestó todos los fines de semana a la escuela. Así que ahí hicimos el show infantil, diferentes actividades, campamento de invierno, diferentes cosas que hicimos para seguir alcanzando a nuestra sociedad, a los correntinos. Y el Señor, el año 2020, comenzó la pandemia. Así que nos hemos quedado sin lugar. Y empezamos a orar como iglesia por un lugar, para poder alquilar después de la pandemia. Y fue así que el Señor nos sorprendió grandemente. El año 2021 pudimos comprar, marzo del año 2021, pudimos comprar la propiedad para la iglesia. Y fue a partir de ahí que comenzamos a hacer diferentes cosas. Solamente teníamos el tinglado y el Señor ha sido muy bueno por de diferentes maneras, con diferentes ayudas de personas, grupos que vinieron a trabajar. Pudimos hacer una cocina, un baño, una losa para hacer aulas arriba. Hemos cambiado la inclinación del techo. Y gracias al Señor, hace 2 años que funcionamos como congregación local en esa hermosa propiedad. Así que el Señor ha sido muy bueno. Este año, por primera vez, pudimos hacer, que era un deseo que hace mucho tiempo teníamos, la primera conferencia de hombres para las iglesias de la zona. Así que fue un lindo tiempo donde más de 10 iglesias fueron representadas por diferentes hombres, donde lo que quisimos hacer es traer herramientas, acercar recursos, ¿no? Para que las iglesias puedan fortalecerse y poder seguir alcanzando el llamado divino de hacer discípulos a todas las naciones. Así que el Señor ha sido muy bueno. Ahora estamos orando, Dios mediante, para nuestro segundo viaje misionero como iglesia, una iglesia que estamos perdón, a 150 kilómetros y estamos trabajando para ello. Así que estamos muy contentos de ver la obra del Señor. Así que cuento con sus oraciones y uno de los motivos de oración es para permanecer fieles, ¿no? Para ser sabios, en poder guiar a la iglesia es el Señor. En segundo lugar, para ser un hombre que pueda guiar a mi familia es el Señor. Y en tercer lugar, para poder ser fiel en la exposición de su palabra cada vez que tenga que enseñar y poder guiar a la iglesia continuamente. Así que gracias por este tiempo. Dios les bendiga.